El millonario invitó a la señora de la limpieza negra como broma. Ella llegó como una diva y todos quedaron en shock absoluto cuando descubrieron quién era realmente. El salón principal de la mansión Blackwood en Beverly Hills estalló en risas maliciosas cuando Victoria Sterling bajó la escalera de mármol luciendo un vestido que costaba más que el salario anual de la mayoría de los presentes. No era una risa de admiración. Fue una burla pura y cruel. «Mira quién decidió aparecer». Richard Blackwood susurró a sus invitados, levantando su copa de champán Dom Perignon. Nuestra querida señora de la limpieza Victoria tenía 35 años y nunca imaginó que un día pisaría ese salón de baile como invitada, aunque fuera una broma. Durante 2 años, había limpiado cada centímetro de esa mansión. Siempre invisible, siempre silenciosa, mirando a esos ricos tratándose entre ellos con falsedades ensayadas mientras a ella la tratan como si fuera un mueble. La invitación había llegado 3 días antes, entregada con una sonrisa cruel que ella conocía demasiado bien. «El sábado será una gala benéfica», dijo Richard, entregando el sobre dorado. «Código de vestimenta máxima elegancia. Seguro que tienes algo adecuado en tu armario, ¿no?». La risa de sus amigos resonó por el pasillo. Era una trampa evidente, un intento de humillarla públicamente, de ponerla en su lugar frente a la alta sociedad californiana. Richard incluso había invitado a reporteros sociales a documentar lo que él llamó un momento educativo. «Hagamos una apuesta», le dijo Richard a su esposa, Elena, mientras Victoria pasaba la aspiradora el día anterior. «$100,000 pesos. No se atreve a venir. Y si lo hace, será el espectáculo de la noche». Elena se rió maliciosamente. «Eres terrible, Richard. La pobre probablemente aparecerá con algo prestado y se sentirá tan fuera de lugar que se irá en 15 minutos». Pero Richard Blackwood no sabía 2 cosas fundamentales sobre Victoria Tamms. Primero, ella había crecido en pasillos como ese mucho antes de tener que limpiarlos para sobrevivir. En segundo lugar, algunas tormentas no destruyen. Simplemente te enseñan a bailar bajo la lluvia. Mientras caminaba por el pasillo bajo las miradas burlonas, Victoria mantenía su postura recta y su mirada serena, como quien guarda secretos que podrían poner ese mundo patas arriba. Sus pasos eran seguros, calculados, como si cada movimiento fuera parte de una coreografía largamente ensayada. «Dios mío, realmente vino», susurró Patricia Beston, esposa de un senador, a su amiga. «Y mira cómo está vestida. ¿De dónde sacó ese vestido?». «Probablemente lo alquiló y lo pagará en 10 cuotas», respondió Vivian Chambers, hija de un magnate petrolero, tratando de disfrazar su propia inseguridad con crueldad. «¡Qué patético!». Lo que ninguna de esas personas sabía era que Victoria no había comprado, tomado prestado o alquilado ese vestido. Ella simplemente había regresado a su propio pasado para recuperarlo. Un pasado que Richard habría hecho cualquier cosa por borrar si hubiera sabido que existía. Richard se acercó a ella, con el pecho inflado de arrogancia, rodeado de sus amigos multimillonarios. Su confianza estaba por las nubes. Después de todo, él había orquestado esto como una exhibición pública de poder y control social. «Victoria, qué grata sorpresa. Nunca dudé que vendrías. Después de todo, cuando una persona como tú recibe una invitación a un evento como este». «Una persona como yo», repitió Victoria, con su voz tranquila cortando el aire como seda afilada. «Adelante, Richard. Termina tu frase». Por un instante microscópico, algo en su tono hizo que Richard dudara. Había allí una firmeza que no coincidía con la mujer sumisa que conocía de los pasillos de la mansión. Pero rápidamente la arrogancia volvió a tomar el control. «Bueno, ya sabes, alguien que normalmente no frecuenta este tipo de entorno. Debes sentirte bastante intimidado por tanta elegancia». Victoria sonrió. No era una sonrisa sumisa o nerviosa, sino algo peligrosamente sereno que hizo que algunos invitados cercanos dejaran de reír instintivamente. «Intimidada», repitió en voz baja, sus ojos encontrándose con los de él con una intensidad que hizo que Richard diera un paso atrás sin darse cuenta.
No, Richard. Me siento exactamente donde siempre he pertenecido. El silencio que siguió duró solo unos segundos, pero fue suficiente para que la atmósfera de la fiesta cambiara por completo. Había algo en la forma en que Victoria hablaba, en la forma en que se movía, en la forma en que ocupaba el espacio que desafiaba todas las expectativas que esas personas tenían sobre quién debería ser ella. Richard se aclaró la garganta, intentando recuperar el control de la situación. Bueno, espero que disfrutes la velada. Estoy seguro de que esto te resultará educativo. Oh, estoy segura de que será educativo para todos nosotros, respondió Victoria. Su mirada recorrió lentamente al grupo de invitados como si catalogara cada rostro para su uso futuro. Si estás disfrutando de esta historia de giros y justicia, no olvides suscribirte al canal porque lo que esos privilegiados no sabían era que Victoria llevaba consigo un secreto tan explosivo que convertiría aquella noche de humillación planeada en la mayor lección sobre prejuicios y subestimación de las personas que Beverly Hills hubiera presenciado jamás. Richard se estaba divirtiendo más de lo que había imaginado. Victoria no había huido avergonzada como él esperaba. Ella permaneció allí con esa postura extrañamente segura que empezaba a molestarlo de una manera inexplicable. Todos, anunció Richard en voz alta, golpeando una cuchara de plata contra su vaso de cristal para llamar la atención de todos los invitados. Me gustaría presentarles a nuestra invitada especial de esta noche, Victoria, nuestra dedicada señora de la limpieza. La risa resonó por todo el pasillo como olas crueles. Los flashes de los teléfonos celulares comenzaron a destellar mientras las socialites tomaban fotos para publicar en sus cuentas de redes sociales con subtítulos sarcásticos. Richard, murmuró Elena a su lado, mostrando preocupación. ¿No crees que estás siendo un poco cruel? ¿Cruel? Richard se rió a carcajadas. Le estoy dando la oportunidad de su vida. Cuando más alguien como ella tendría la oportunidad de asistir a un evento como este. Victoria permaneció inmóvil en el centro de la habitación, todos los ojos fijos en ella. Pero en lugar de la vergüenza que esperaban ver, había algo desconcertante en su expresión, una serenidad que parecía provenir de alguien que había superado tormentas mucho peores. Patricia Beston se acercó con su grupo de amigos, todos con sonrisas venenosas. Victoria querida, dime cuánto tiempo te llevó elegir ese vestido. Debe haber sido todo un reto encontrar algo adecuado. En realidad, Victoria respondió con una tranquilidad que hizo dudar a Patricia. Este vestido tiene una historia muy especial. Pertenecía a mi madre. Su madre. Vivian Chambers se rió con sarcasmo. ¿Y de dónde sacó su madre un vestido como ese? En alguna tienda de segunda mano elegante. Victoria sonrió. Pero había algo peligroso en esa sonrisa. Mi madre usó este vestido la última vez que estuvo en un salón de baile como este. Eso fue hace 20 años, cuando ella todavía era Blackwood de Victoria Temp. El silencio que siguió fue ensordecedor. Algunas personas dejaron de hablar al darse cuenta de que se estaba diciendo algo importante. Richard, que estaba riendo con sus amigos cercanos, se giró lentamente. ¿Qué dijiste? Blackwood de Tame. Victoria repitió su voz cortando el aire como una cuchilla afilada. Es curioso cómo algunas personas deciden olvidar convenientemente su propia historia familiar. El rostro de Richard comenzó a palidecer. Elena instintivamente agarró el brazo de su marido, sintiendo que algo iba terriblemente mal. Estás delirando, dijo Richard, pero su voz salió menos firme de lo que pretendía. No sé a qué estás jugando, pero esto no es un juego, Richard. Victoria dio un paso hacia él y varios invitados retrocedieron instintivamente. Es historia. Nuestra historia. La historia que intentaste borrar cuando decidiste que era más conveniente fingir que ciertas personas de nuestra familia nunca existieron. Las cámaras de los celulares seguían grabando, pero ahora por una razón completamente diferente. Los susurros comenzaron a extenderse por la sala como un reguero de pólvora. Elena tiró del brazo a Richard. ¿De qué está hablando? Está mintiendo, respondió Richard, pero le temblaban ligeramente las manos.
Es una empleada trastornada que intenta llamar la atención. Victoria metió la mano en su pequeño bolso y sacó un objeto que dejó atónitos a varios invitados. Era un anillo, no un anillo cualquiera, sino el tradicional anillo de compromiso de la familia Blackwood, grabado con el escudo familiar y con el distintivo zafiro azul que se había transmitido de generación en generación. Este anillo, dijo Victoria, alzándolo para que todos lo vieran. Mira, se lo dio a mi madre su padre, Henry Blackwood. Mi abuelo, el hombre que les contaste a tus hijos, murió sin aliento. Richard estaba visiblemente conmocionado. ¿De dónde sacaste esto? ¿Cómo te atreves a robar? ¿Robar? Victoria se rió, pero no había humor en el sonido. Richard, no puedes robar algo que te pertenece por derecho de nacimiento. Patricia Beston, que estaba observando con la boca abierta, le susurró a su amiga, Dios mío, ¿crees que está diciendo la verdad? Imposible, murmuró Vivian, pero su voz ya no sonaba tan segura. Richard nos lo habría dicho si tuviera un primo. Victoria escuchó el susurro y se volvió hacia ellos. ¿Primo? No, querida. No soy primo de Richard. Hizo una pausa dramática y miró directamente a Richard. Soy su media hermana. La sala estalló en murmullos y exclamaciones apagadas. Richard parecía como si le hubiera caído un rayo. Esto es ridículo, gritó, pero su voz se quebró. Mi padre nunca lo haría. Te lo estás inventando. Henry Blackwood tuvo un romance con mi madre, Isabella. Durante 5 años, Victoria continuó sin descanso. Ella era la profesora de piano de la familia. Cuando se enteró de que estaba embarazada de mí, tu padre prometió cuidarnos y cumplió su promesa hasta que murió. Elena ahora tenía una mano sobre su boca, mirando entre Victoria y Richard como si estuviera viendo un accidente automovilístico en cámara lenta. Tú, Victoria, dijo, señalando directamente a Richard, decidiste que sería más fácil fingir que nunca existimos. Nos cortaste la paga, vendiste la casa que tu padre le compró a mi madre y nos dejaste en la pobreza absoluta. No tenía ninguna obligación, comenzó Richard, pero Victoria lo interrumpió. No tenías ninguna obligación de cuidar de la familia de tu padre. Interesante filosofía, considerando que heredaste el 100% de una fortuna que debería haberse dividido entre nosotros. El peso de las palabras de Victoria se estaba instalando lentamente en las mentes de los invitados. Varios comenzaron a alejarse de Richard, como si la proximidad física pudiera contaminarlos con un escándalo. Pruébalo, dijo Richard desesperado. Cualquiera puede inventar una historia y conseguir un anillo. Victoria sonrió de nuevo, y esta vez había algo depredador en su expresión. Oh, Richard, ¿de verdad crees que vine aquí sin pruebas? Tomó su teléfono e hizo un gesto a alguien cerca de la entrada. Pueden pasar ahora. Cada nueva humillación de Richard solo alimentaba algo dentro de Victoria que él no podía comprender. Una fuerza silenciosa que crecía en proporción directa a la injusticia que intentó imponer. Lo que esas personas privilegiadas no sabían era que cada acto de desprecio estaba escribiendo su propia sentencia. Y Victoria había pasado 20 años aprendiendo exactamente cómo cobrar cada centavo de una deuda que trascendía el dinero. 3 personas entraron en la sala en ese momento que cambiaría la vida de todos los presentes para siempre. La primera fue Diane Morrison, la periodista de investigación más respetada de Beverly Hills. El segundo fue David Chun, abogado especializado en derecho sucesorio. El tercero hizo que Richard Blackwood se tambaleara como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Doctor Hamilton, murmuró Elena, reconociendo al médico particular de la familia. ¿Qué hace aquí? El doctor Hamilton, quien había tratado a Henry Blackwood durante los últimos años de su vida, caminó hacia el centro de la habitación. Le temblaban las manos, pero tenía la voz firme. Hace 20 años, me obligaron a firmar un certificado de defunción falso. Henry Blackwood no murió por causas naturales. Fue envenenado lentamente con arsénico durante un periodo de meses.
La sala estalló en gritos ahogados. Diane Morrison levantó la mano. Por favor, mantengan sus teléfonos alejados. Esta es una confesión oficial que se graba para fines legales. Richard estaba visiblemente desesperado y sudaba. ¿Estás loco, Hamilton? Mi padre murió de problemas cardíacos. Tu padre se enteró del dinero que habías estado malversando de la empresa durante años. El doctor Hamilton continuó sin descanso. Había cambiado su testamento para incluir a Victoria y estaba a punto de denunciarlo a la policía cuando comenzó a mostrar síntomas extraños. Victoria permaneció en silencio, con lágrimas de alivio en los ojos. Finalmente, después de 20 años, alguien decía la verdad. David Chun abrió su maletín y sacó un documento oficial. Esta muestra de sangre fue analizada la semana pasada por un laboratorio independiente. Los niveles de arsénico eran fatales. «Te lo estás inventando». Richard gritó, pero su voz estaba completamente descontrolada. «Es una conspiración para arruinarme». Diane Morrison dio un paso adelante. «Señor Blackwood, tengo transcripciones de 5 conversaciones que usted tuvo con el Dr. Hamilton entre 2003 y 2004, en las que amenazó con arruinarlo profesionalmente». Victoria finalmente habló. Su voz cortó el caos como un cuchillo. «Richard, no solo mataste a nuestro padre. Me robaste 20 años de mi vida». «Yo no maté a nadie», Richard señaló con el dedo en todas direcciones. «Todos están mintiendo». «Entonces explícame esto», dijo Victoria, conectando su teléfono al sistema de sonido de la mansión. Comenzó a reproducirse una grabación. La voz de Richard era inconfundible. «Hamilton, mantendrás la boca cerrada sobre cualquier cosa extraña que hayas encontrado en la sangre del anciano. Si abres la boca, te garantizo que nunca volverás a trabajar como médico. Y en cuanto a esa mujer y su hija bastarda, tendrán que valerse por sí mismas». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso las personas que habían defendido a Richard ahora lo rechazaban como si fuera radiactivo. Elena miró horrorizada a su marido. «Richard, ¿realmente hiciste esto? ¿20 años?» Victoria gritó y su compostura se rompió momentáneamente. 20 años limpiando la sangre de mi propio padre de las manos de su asesino. Victoria respiró profundamente y recuperó su calma mortal. ¿Quieres saber cómo conseguí toda esta evidencia? No vine a trabajar aquí por accidente. Presenté mi solicitud específicamente para este puesto. Pasé 2 años preparándome, accediendo a la casa y recopilando pruebas. Richard intentó una última táctica desesperada. Incluso si todo eso fuera cierto, no cambia nada. La herencia fue repartida hace años. David Chun sonrió por primera vez. En realidad, señor Blackwood, cuando hay pruebas de asesinato, todos los bienes pueden redistribuirse de acuerdo con el testamento original, y tenemos una copia del testamento real de Henry Blackwood. Victoria se acercó a Richard, quien estaba apoyado contra la pared como un animal acorralado. ¿Sabes cuál fue mi mayor error, Richard? Estaba creyendo que uno cambiaría por sí solo. Por favor, susurró Richard. Toda arrogancia se evaporó. Elena, los niños, esto destruirá nuestra familia. Destruiste nuestra familia en el momento en que elegiste el dinero por encima de la justicia. Richard se desplomó en un sillón, completamente derrotado. Su transformación de millonario arrogante a criminal expuesto había tomado menos de 2 horas. Victoria miró a Richard una última vez. Él estaba destrozado. Pero eso fue solo el comienzo. Lo que Richard no se dio cuenta y descubriría de la peor manera posible en las siguientes horas fue que Victoria había pasado años reuniendo pruebas no solo sobre la muerte de su padre, sino sobre todos los crímenes financieros, chantajes y corrupción que había cometido a lo largo de las décadas, tejiendo una red de justicia tan meticulosa que su caída sería espectacularmente completa. Las 2 horas siguientes convirtieron la gala más exclusiva de Beverly Hills en el mayor escándalo que la alta sociedad californiana había presenciado en directo. Richard ahora estaba sentado en el suelo del salón de baile, con la espalda contra la pared,
viendo cómo toda su vida se desarrollaba en tiempo real. Diane Morrison había conectado su computadora portátil al sistema de proyección de la mansión, y documentos, fotos y grabaciones aparecieron en la pantalla gigante para que todos los invitados los vieran. Se trata de una transferencia bancaria de $200,000 de la cuenta personal de Richard Blackwood al Dr. Hamilton, fechada 3 días después de la muerte de Henry Blackwood, narró Diane mientras la imagen aparecía en la pantalla. El memorando sobre la transferencia dice: el silencio es oro. Elena estaba ahora al otro lado de la habitación, lo más lejos posible de su marido, llorando en silencio mientras procesaba 20 años de mentiras. Y esto, continuó Diane, es una grabación de Richard hablando con su contador sobre cómo ocultar la malversación de fondos de la empresa. La voz de Richard resonó por toda la habitación. Necesito que hagas bailar los números. Si alguien descubre que he sacado 20 millones en los últimos 5 años, estoy arruinado. Échale la culpa a las fluctuaciones del mercado, a los costes de expansión, o lo que sea. Patricia Beston le susurró a su amiga: Dios mío, robó de su propia empresa. Victoria permaneció en el centro de la habitación, tranquila como el ojo de un huracán, observando cómo cada revelación destruía sistemáticamente la vida del hombre que había asesinado a su padre. David Chun se acercó con una nueva carpeta. Señor Blackwood, además de los cargos penales, debo informarle que la señorita Thames ha presentado una demanda civil por $50 millones en su contra por homicidio culposo y apropiación indebida de herencia. ¿50 millones? Richard levantó la vista con ojos vidriosos. No tengo 50 millones. No, dijo Victoria en voz baja. Pero su empresa vale 120 millones, y la mitad de su patrimonio siempre ha sido mío por derecho. Diane Morrison continuó con su devastadora presentación. También tenemos pruebas de que Richard chantajeó al menos a 5 políticos locales, sobornó a 3 jueces y desvió fondos de caridad a cuentas personales. Cada nueva revelación provocaba exclamaciones de horror entre los invitados. Quienes habían llegado como amigos de Richard ahora se alejaban como si fuera radiactivo. Victoria, dijo Richard con la voz entrecortada. Por favor, ya conseguiste lo que querías. Para allá. Victoria dio un paso al frente y se arrodilló frente a él, mirándolo directamente a los ojos. Richard, mataste a nuestro padre. Me robaste a mi familia, mi herencia, mi dignidad. Me obligaste a limpiar su sangre de tus manos durante 2 años. Puedo compensarte, susurró con desesperación. No hay compensación por 20 años de injusticia, respondió Victoria con una calma inquietante. Pero hay consecuencias. Sonó el teléfono de Elena. Era uno de sus hijos llamando desde la universidad. Mamá, ¿está todo bien? ¿Dicen en internet que papá es un asesino? Elena miró a Richard con total asco. Sus propios hijos están descubriendo la clase de monstruo que eres en las redes sociales. Richard intentó levantarse, pero sus piernas cedieron. Elena, por favor. Los niños. No, gritó Elena, silenciando a toda la sala. No menciones a nuestros hijos. Los has avergonzado para siempre. El doctor Hamilton se acercó a Victoria. Señorita Thames, debo informarle que ya he contactado a la policía. ¿Richard será arrestado hoy por asesinato?, preguntó Victoria. Asesinato, fraude, chantaje, evasión fiscal. Pasará el resto de su vida en prisión. Victoria se volvió hacia los invitados que la observaban con una mezcla de admiración y terror. Quiero que todos entiendan una cosa. No hice esto por venganza. Lo hice por justicia. Por todas las personas que han sido pisoteadas por hombres como Richard Blackwood. Patricia Beston se acercó vacilante. Victoria, lo sentimos mucho. No lo sabíamos. Sabías que me trataban como a un infrahumano. Victoria respondió con firmeza. Te reíste. Participaste. La única diferencia es que ahora sabes que tengo más dinero que tú. El sonido de las sirenas comenzó a resonar desde afuera. La policía había llegado. Richard miró a Victoria por última vez.
Has destruido mi vida. No, dijo Victoria, poniéndose de pie con toda su dignidad. Destruiste tu propia vida en el momento en que elegiste el mal. Solo me aseguré de que la verdad saliera a la luz. Cuando los policías entraron para arrestar a Richard, Victoria salió al balcón. Afuera, decenas de reporteros esperaban. Cámaras de televisión, fotógrafos, periodistas. La historia ya se había difundido. Elena se acercó a ella por la balcón. Victoria, de verdad que no sabía nada. Lo sé, dijo Victoria con suavidad. Tú también fuiste víctima suya. ¿Qué va a pasar ahora? Victoria miró la ciudad resplandeciente abajo. Ahora, Elena, por fin se hará justicia, y quizá Beverly Hills aprenda que la clase no tiene nada que ver con una cuenta bancaria. Mientras la policía se llevaba a Richard esposado, pasando por el mismo pasillo donde había intentado humillarla horas antes, Victoria sintió algo que no había sentido en 20 años de paz. Lo que Richard descubriría en las siguientes horas en la cárcel fue que Victoria había planeado cada detalle no solo de su caída, sino también de la reconstrucción completa de su propia vida, y que el Imperio Blackwood ahora tenía un nuevo heredero que se aseguraría de usar ese poder para proteger precisamente a la clase de personas que él solía pisotear. 6 meses después, Blackwood de Victoria Temp se encontraba en la antigua oficina de Richard, ahora completamente renovada. Las paredes que antes exhibían trofeos de arrogancia ahora exhibían certificados de proyectos sociales y fotos de empleados ascendidos de puestos de nivel inicial a puestos ejecutivos. Richard había sido condenado a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Los cargos incluían asesinato, fraude corporativo, chantaje y evasión fiscal. Su fortuna personal fue confiscada por completo para cubrir la indemnización a las víctimas. Victoria era solo una de las muchas personas a las que había perjudicado a lo largo de los años. La señorita Temporales Blackwood, dijo Amanda, su nueva asistente ejecutiva, quien anteriormente había trabajado como limpiadora en el edificio. La revista Forbes está aquí para la entrevista sobre la transformación de la empresa. Victoria sonrió. En 6 meses, había aumentado las ganancias de la empresa en un 40% simplemente tratando a los empleados como seres humanos. Salarios justos, ascensos basados en el mérito real y un ambiente laboral respetuoso habían creado un nivel de productividad que Richard nunca había alcanzado con su liderazgo tóxico. Elena se divorció inmediatamente y se mudó fuera del estado con sus hijos. Antes de irse, buscó a Victoria para disculparse en persona. Podrías habernos destruido por completo, pero elegiste proteger a mis hijos. Nunca olvidaré tu generosidad. Los hijos no pagan por los pecados de sus padres, había respondido Victoria. Merecen la oportunidad de ser mejores personas de lo que era. El doctor Hamilton ahora trabajaba como consultor médico para la empresa, ofreciendo atención gratuita a todos los empleados. Nunca pensé que tendría el coraje de hacer lo correcto, le dijo a Victoria durante una reunión. Me enseñaste que nunca es tarde para encontrar nuestra dignidad. Patricia Beston y Vivian Chambers intentaron acercarse a Victoria en las semanas posteriores al escándalo, pero ella las mantuvo a distancia. Te reíste de mí cuando me viste como inferior. Ahora quieres mi amistad porque descubriste mi cuenta bancaria. Eso lo dice todo sobre ti. La historia de Victoria se había vuelto viral en todo el mundo. Recibió invitaciones para hablar en universidades sobre liderazgo y justicia social, pero prefirió centrarse en el trabajo real. No quiero ser famosa por sufrir, explicó en una rara entrevista. Quiero ser conocido por lo que construí después. La empresa ahora patrocina becas para los hijos de sus empleados, un programa de microcrédito para empresarios en comunidades marginadas y ha creado el Fondo de Apoyo a Víctimas de Violencia Doméstica más grande de California. En una tarde tranquila, Victoria recibió una carta de la prisión. Fue de Richard. Victoria, sé que no merezco el perdón, pero necesito que sepas que me enseñaste que la persona en la que me convertí era un monstruo. Paso cada día intentando comprender cómo me convertí en alguien capaz de matar a su propio padre por dinero. Sus hijos preguntaron por usted en su última visita. Quieren conocer a la tía que protegió a la familia cuando su padre falló. Victoria guardó la carta sin responder. El perdón fue un viaje personal, pero ya se había hecho justicia. Durante la entrevista con Forbes,
El periodista preguntó. Algunas personas dicen que su venganza fue demasiado cruel. ¿Qué dice a eso? La venganza habría sido hacerle lo mismo que él me hizo a mí, respondió Victoria con calma. La justicia es asegurar que pague por los crímenes que cometió y que otras personas no sufran lo que yo sufrí. Hay una diferencia fundamental entre ambos. ¿Y qué consejo les darías a quienes enfrentan injusticias similares? Victoria miró por la ventana, observando a los empleados almorzando en el jardín de la empresa que ahora les ofrecía respeto y dignidad. La mejor venganza no es destruir a quienes te han hecho daño. Es construir algo tan grande que la injusticia sufrida se convierta solo en el primer capítulo de una historia de triunfo. Esa noche, Victoria regresó a casa, ya no al pequeño apartamento donde había alimentado sus sueños de justicia, sino a una casa cómoda donde había adoptado a 2 niños huérfanos que, como ella, necesitaban una segunda oportunidad en la vida. Mientras ayudaba a las niñas con sus tareas, pensó en el padre que nunca conoció realmente, pero cuya sangre corría por sus venas. Henry Blackwood estaría orgulloso de ver que su hija no solo recuperó lo que le robaron, sino que convirtió una empresa construida sobre la explotación en un símbolo de oportunidad y dignidad. La verdadera victoria de Victoria no fue destronar a Richard. Fue demostrar que cuando se construye poder basado en la justicia en lugar del miedo, ese poder se multiplica y beneficia a todos los que te rodean. Richard intentó humillar a una señora de la limpieza y terminó. Descubrió que había subestimado a Unais. Más importante aún, descubrió que la dignidad no se compra, ni se hereda, ni se roba. Se gana con las decisiones que tomamos cuando nadie nos ve. Si esta historia de justicia te conmovió, suscríbete al canal para ver más historias que demuestran que el bien siempre triunfa cuando se tiene la estrategia correcta y que, a veces, la persona más peligrosa es la que todos han decidido ignorar.